En este vídeo veremos un algoritmo de optimización combinatoria que hemos hecho en Tensor Networks para problemas que se puedan expresar como un cubo tridiagonal. Este está disponible públicamente con el siguiente código en Archive. Vale, básicamente los problemas cubo ya los hemos explicado anteriormente en el canal, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Un problema cubo viene a ser un problema de optimización combinatoria en el cual el coste de nuestras combinaciones viene dada por cuáles son los elementos en sí de nuestra combinación y la posición en la que están y las relaciones en parejas entre ellos. Este con este, este con este, este con este, pero no en tríos. O sea, no habría un coste asociado a tener una triple combinación. Eso es importante. Y las variables pueden ser binarias. Pueden ser o 0 o 1. Entonces nosotros lo que queremos es obtener cuál es la combinación con un menor coste. Por otro lado, y bueno, esto de forma general se expresa así. Y por otro lado tenemos su extensión, que es el CUDO, que viene a ser un problema en el cual las variables ya no son binarias. Pueden ser 0, 1, 2, 3, el número que sea. Y estos problemas, digamos que son una generalización de estos de aquí. Ahora, bien, un problema cubo tridiagonal es un problema en el cual esta matriz de aquí, de las relaciones, es una matriz tridiagonal. Esto es una matriz de esta forma, en la cual lo que representamos es que nuestras variables binarias serían una cadena y cada uno de los elementos solo interactuaría con el elemento que tiene al lado. Por ejemplo, no habría una interacción de este con este, al menos no de forma directa. ¿Y estos problemas en qué pueden ser útiles o interesantes? Pueden ser útiles o interesantes, por ejemplo, en casos de ciertos tipos de sistemas cuánticos o ciertos tipos de problemas combinatorios. Ahora bien, un problema CUDO, que ya es la extensión, vendría a ser un problema en el cual cada una de estas variables, que cada una puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo puede interactuar también con la que tiene al lado en esta cadena unidimensional. ¿Y cuál podría ser un caso aplicado de eso? Pues podría ser un caso en el cual tenemos un grafo, un cierto conjunto de nodos y unos caminos que nos llevan de unos a otros. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que nosotros lo que queremos es ir desde este nodo hasta este nodo. Pues entonces nosotros queremos obtener cuál es el camino más corto para llegar hasta aquí. Y eso lo haremos en base a ir de aquí a aquí, ir de aquí a aquí, ir de aquí a aquí e ir de aquí a aquí. Por ejemplo, aquí vemos que el coste, que son las distancias entre los puntos, vienen a depender solo del punto inicial y del punto final. Esto es, si decimos que cada una de las variables binarias representa el momento, digamos el paso en el que estamos y su estado, el nodo en el que estamos, por ejemplo, si los numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pues podemos decir, ok, en el primer paso estamos en el 1, luego vamos al 4, luego vamos al 8, luego vamos al 6 y luego vamos al 11, por ejemplo. Aquí vemos que las distancias solamente dependen de que en este momento estuviéramos en el 1 y luego nos moviésemos al 4, porque es la distancia que hay del 1 al 4. Este sería un problema CUDO y a un vecino. Entonces vemos que estos problemas son bastante interesantes,
pero como se demuestra en algunos papers, un problema cubo y un problema CUDO general son problemas concretamente fp elevado a np, lo cual significa muy difíciles de resolver y normalmente a fuerza bruta tardarías una cantidad exponencial de tiempo. Entonces, lo que a nosotros se nos ocurrió es utilizar un método Quantum Inspired, que son las Tensor Networks, para hacer lo que haría un sistema cuántico que resuelve el sistema. Entonces, vamos a empezar viendo el caso cubo y veremos que el caso CUDO es exactamente igual. Nosotros lo que queremos es una forma de generar una especie de estado cuántico que sea la superposición de todas las posibles combinaciones, cada una de ellas con una amplitud que sea tanto más pequeña como mayor sea el coste. Esto es, si tenemos una combinación con un coste muy alto, su amplitud va a ser exponencialmente pequeña. Esto hace que en general, por ejemplo, si tuviéramos un caso 1D, pues lo que tendríamos sería que las combinaciones con mayor coste estarían muy amortiguadas y la combinación con mínimo coste estaría exponencialmente menos amortiguada. Por tanto, tendría un máximo de amplitud o un máximo de probabilidad, podemos verlo así. Y después lo que necesitamos es extraer cuál es la X, cuál es la combinación que tiene una mayor amplitud. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear esta Tensor Network. ¿Y en qué se basa esta Tensor Network? Esta primera capa lo podemos visualizar como aplicar puertas Hadamard a un conjunto de qubits. Esta línea, obviamente, cada una de ellas es la línea de tiempo de uno de los qubits. Y cada una de estas cosas es la variable binaria x0, x1, x2, x3, etc. Ahora bien, este nodo simplemente van a ser pues unos. Y esto lo que hace es que tengamos el estado producto de todas las posibles combinaciones. Esto es, en este punto lo que tenemos es esto. Y no hay normalización porque en Tensor Networks no necesitamos la normalización. Entonces, en este momento lo que tenemos es esto. Y ahora lo que podemos hacer es decir, ok, pues voy a aplicarle una evolución en tiempo imaginario. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Nosotros sabemos que en este caso, aquí lo que podemos hacer es decir, ok, hay un coste que depende de cada pareja. Esto es, podemos hacer los costes por parejas e irlos añadiendo. Entonces vamos a aplicar un tensor T0 que lo que va a hacer es dejar que pase cada uno de los estados, pero modificando la amplitud de la pareja. No va a tener términos, digamos, no diagonales. Va a ser un tensor, digamos, diagonal, que lo que recibe por aquí, lo expulsa por aquí, y lo que recibe por aquí, lo expulsa por aquí. Y si recibe 0 y 0, multiplica el estado por 1. Porque esto es e elevado a 0. Porque el 0, 0 va a tener un coste 0. Si le viene el 1, 0, pues lo va a multiplicar por e elevado a menos tau w 1, 1. ¿Por qué? Porque ese sería el coste asociado a esta parte de tener el 1 activo y el 2 no activo. Si lo que viene es el 0, 1, vamos a dejar todo exactamente igual. Vamos a multiplicar simplemente por 1. Porque el coste asociado al 2 lo pondremos en el siguiente tensor. Y si tuviéramos que viene 1, 1, entonces multiplicaríamos por e elevado a tau w1, 1 más w1, 2.
¿Por qué? Porque en el siguiente paso ya tendríamos en cuenta el siguiente tensor de la siguiente capa, tendríamos en cuenta ya el 2,2. Entonces con esto, multiplicando cada uno de los costes, como la exponencial de A por exponencial de B es igual a exponencial de A más B, entonces la multiplicación de las exponenciales con los costes parciales de las parejas nos va a dar la exponencial del coste total. Entonces, aplicando esos tensores, vamos a obtener este estado de aquí. Sin embargo, hay otra manera bastante más, digamos, sencilla de hacer esto mismo, simplemente con una forma así, que es mucho más óptima y más fácil de contraer. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es que el S0, si recibe 0, o sea, cualquier cosa que reciba, la va a enviar por aquí. Si recibe 0, envía 0 por aquí. Y si recibe 1, envía 1 por aquí. Y lo mismo hace aquí. Si recibe 0, deja pasar 0. Si recibe 1, deja pasar 1. Pero, si recibe el 1, aquí va a aplicar E elevado a menos tau C, o sea, el coste del 1, que sería el W11. Y si no, pues aplicará 1. Con esto, lo que va a hacer es avisarle al tensor S1 de cuál es el estado de este qubit de aquí. O sea, pasa la señal. Y el S1 lo que va a hacer es, ok, voy a pasar la señal de mi qubit, la voy a pasar para adelante y también para el siguiente tensor, lo voy a pasar para S2, exactamente igual que aquí. Pero, en función de la señal que reciba aquí, si yo recibo el 0, entonces simplemente, si aquí viene 1, pues voy a aplicar esto de aquí. Si no, me da igual. Si por aquí viene el 1, entonces lo que voy a hacer es aplicar W12 en caso de que por aquí venga el 1. Si no viene el 1, entonces simplemente voy a pasar de ello y solo voy a multiplicar por 1, porque este no está activado. Entonces así vemos que podemos ir pasando la señal y que cada uno de los nuevos tensores se encargue de aplicar la relación entre ambos. Y esto hasta el último, que el último también cambia de una forma ligeramente distinta. En el paper aparece explícitamente cómo se construyen todos estos tensores. Y finalmente vamos a obtener un tensor, hasta este punto, vamos a obtener un tensor que sea esto. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Si yo tengo esto de aquí, ¿cómo obtengo el estado de máxima amplitud? Porque obviamente tendría que mirar todas las posibles combinaciones. Y eso ya es resolverlo a fuerza bruta. Entonces lo que voy a hacer va a ser una traza parcial. ¿Qué quiero decir con una traza parcial? Pues básicamente lo que voy a hacer va a ser, si quiero la variable x0, voy a hacer una superposición. O sea, voy a pasar de las demás, de todas las demás variables. ¿Esto qué implica? Que voy a sumar, imaginémonos que esto de aquí fuese x0, x1, x2. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser sumar sobre todo esto. Entonces voy a decir que voy a tener un vector final que, por ejemplo, su componente 0 va a ser todos los estados
en los cuales el x0 es igual a 0. Y voy a sumar todas estas amplitudes. Y lo mismo para el 1. Para el 1, todos en los cuales el x0 es 1. Esto es exactamente lo que implica contraer esta Tensor Network. ¿Y cuál es la clave de esto? Si el estado de mínimo coste tiene una amplitud muchísimo más alta que las de los demás, obviamente, si no miro todos los demás qubits, lo más probable es que si midiese este, pongámoslo en ejemplos de circuitos cuánticos, si solo midiese este qubit, independientemente del resultado de los demás, me saldría más 0 si la combinación óptima tiene en este un 0, y 1 si la combinación óptima tiene en este un 1. Entonces esa es la clave de nuestro algoritmo, ya que solo quiero obtener un estado y no quiero obtener toda la superposición, puedo hacer esta traza y con eso obtenerlo. Para mejorar esto y reducir, digamos, el ruido que puede meter que el resto no haya tendido a hacerlo suficientemente rápido, podemos poner unas fases. Esto lo que ayuda es que los estados no se sumen de una manera, digamos, todos en la misma dirección, sino que se sumen como vectores. En vez de que se sumen todos así, lo que haces es que se sumen así, por ejemplo. Y esto te reduce, digamos, el ruido. Vale. Y ahora, ¿qué puede suceder en el caso de que nosotros tengamos un problema agudo? Pues exactamente lo mismo, solo que haciendo que esto, en vez de tener dimensión 2, tenga dimensión d. Y que estos tensores estén hechos de forma que, en función de lo que reciban, apliquen un coste u otro para la pareja. Y después haciendo la traza exactamente igual. Entonces es un método bastante sencillo y que además podemos demostrar que se ejecuta en un tiempo polinómico, como se puede ver en su esquema de contracción. Su esquema de contracción simplemente es: aquí vamos a contraer esto con esto, lo cual es vector por matriz, que es orden de al cuadrado. Luego, esto con esto, que es vector con un tensor de orden 3, lo cual es orden de al cubo. Y luego esta contracción, que es vector con matriz, que es orden de al cuadrado. Todo el tema de los términos y los detalles pormenorizados están en el paper correspondiente, pero en general estas son las ideas básicas. Vamos a generar un estado en el cual el óptimo tenga una máxima amplitud y esa amplitud sea exponencialmente superior a la de los demás y sea suficientemente más grande como para que cuando hagamos una traza parcial, que sería como solo medir ese qubit, lo que obtengamos es, haciendo esto de manera iterativa, porque primero vamos a medir el 0, luego podemos cargarnos esta parte, ya que ya sabemos cuál va a ser el resultado, nos la cargamos simplemente, o sea, hacemos un corte aquí, se ha salido 0, comunicamos eso a este tensor y redefinimos el problema exactamente igual, simplemente cargándonos la variable 0 y comunicándole ese resultado a la siguiente iteración, al nuevo S0, y midiendo primero la X0, después la X1, después la X2, después la X3. Y esto también nos ayuda a resolver problemas de degeneraciones. Entonces este vendría a ser, digamos, nuestro algoritmo para resolver un problema cubo y un problema cudo generales, tridiagonales generales, incluso con casos de degeneración, de forma polinómica y de forma relativamente sencilla conceptualmente. Entonces esta vendría a ser la idea. Y bueno, obviamente se pueden hacer cosas mucho más complejas que simplemente esto, que
pues veremos en próximos papers que iremos publicando. Así que si tenéis cualquier duda al respecto, me podéis preguntar en comentarios y intentaré pues responderos en tanto que pueda o en tanto que sepa. Así que nos vemos en el próximo vídeo.